vamos a leer el día de hoy en el libro de Mateo capítulo 5, el versículo 13. Mateo capítulo 5, el versículo 13. Y dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Vosotros sois la sal de la tierra, hablando con sus discípulos. Y la verdad es que es una declaración extraordinaria, ¿verdad? No dijo sois como la sal de la tierra, sino que dijo sois la sal de la tierra. Aunque Jesús no especifica a qué se refiere cuando dice que somos la sal, pues nos hace pensar, al no hablar más de ello, que para sus discípulos esto fue algo que no necesitaba explicación, ¿verdad? No requería más explicación de él, porque era algo que ellos podrían entender, asimilar, ¿verdad? Y más en ese tiempo que hoy, tal vez, la sal era extremadamente valiosa y útil en esos días, ¿verdad? Se cree que en otras épocas de la historia la sal se llegó a usar como dinero. De hecho, la palabra salario viene de la raíz sal, ¿verdad? Que se le pagaba a los soldados romanos, y el salario era el dinero necesario para comprar sal, la cual era un producto en ese tiempo costoso y muy necesario, ¿verdad? Como lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, ¿por qué somos la sal de la tierra, ¿verdad? ¿Por qué somos la sal? Esa es una pregunta que pues es importante que la contestemos y que nosotros podamos experimentar, ¿verdad?, estas verdades que el Señor Jesucristo dijo en nuestras propias vidas. Entonces, ¿por qué somos la sal de la tierra? En primer lugar, porque las propiedades que tiene la sal, por las propiedades que tiene la sal para preservar. O sea, prevenir que los alimentos se echen a perder es la propiedad más valiosa que tiene la sal. En una época donde no había refrigeración ni electricidad, la gente tenía que preservar la comida, sobre todo para la época de invierno, porque en invierno hay escasez, ¿verdad? Los animales se esconden y se van a invernan, ¿verdad? Y entonces no hay mucha manera de atraparlos. No crecen las plantas, ¿verdad? En ese tiempo, entonces es una época que era muy importante pues tener alimento. Y así es que la sal pues se usaba para purificar, ¿verdad? Para limpiar, para preservar las cosas. Porque las bacterias y todo tipo de hongos no pueden sobrevivir en un ambiente salado. De hecho, se ocupa sal para detener lo que se puede echar a perder. Y eso era lo que hacían en esos tiempos, ¿verdad? Y aún hoy en día, pues es una manera de preservar los alimentos, ¿verdad? La carne, el pescado y otros. Desde mucho tiempo, antes de la venida de Cristo, este conocimiento ya existía. Y nos dice, por ejemplo, un ejemplo que nos da la Biblia, en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 19 al 22. Dice la Escritura, dice: y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas, y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva, y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas,
echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Entonces podemos ver que desde entonces el concepto de la sal pues era que servía para esterilizar, ¿verdad? Para limpiar las cosas, para preservarlas. La sal, pues ahora que tenemos el conocimiento, ¿verdad?, científico de cómo es que funciona, pues la sal preserva la comida, interrumpiendo el crecimiento de las bacterias, ¿verdad?, y las enzimas. Y entonces cuando la sal entra en contacto con la superficie de la comida, atrae el agua de las moléculas de la comida y las reemplaza con sal, ¿verdad?, con un compuesto de sal. Y sin el agua, pues las bacterias no pueden sobrevivir, ¿verdad?, y terminan deshidratándose. Y entonces, pues leyendo estas cosas, pues uno puede ahí encontrar, ¿verdad?, muy fácilmente en internet acerca del proceso, ¿verdad?, en el cual la sal, pues no permite que las bacterias crezcan, ¿verdad?, ni se reproduzcan, ni vivan. Y entonces leyendo acerca de esto, entonces pues aprendí que la humedad pues es el ámbito propicio, ¿verdad?, para que los microbios se reproduzcan de manera acelerada y como resultado se echa a perder la comida. Entonces, en un ambiente donde hay mucha humedad, la comida se echa a perder más fácilmente, ¿verdad?, más acelerado, ¿verdad?, el proceso de que se pudra o se corrompan los alimentos. Así es que la sal, es decir, absorbe la humedad en la superficie de la comida y provee un ambiente donde los microbios no pueden desarrollarse, ¿verdad? Se terminan deshidratando y mueren. Y entonces los alimentos se mantienen listos para poderse comer, ¿verdad? No se echan a perder. ¿Sabías tú que puede vivir más bacterias en agua caliente que en la presencia de sal pura? O sea, normalmente nosotros pensamos en hervir el agua, ¿verdad? Decimos, mata a todo. Pero han encontrado que puedes encontrar bacterias en el agua caliente que no pueden mantenerse vivas en la sal pura, ¿verdad? Algo también increíble de la sal, ¿verdad?, es que la sal no expira, ¿verdad?, no se echa a perder. Y entonces la sal puede durar por mucho tiempo, ¿verdad? La sal actúa como un preservador, ¿verdad? Decimos que esto es las características más valiosas de la sal. Y la humanidad es como un cuerpo, ¿verdad?, que se está pudriendo, ¿verdad?, que se está decayendo, ¿verdad?, que se corrompe. Y entonces nosotros como sal, pues hemos sido puestos en este mundo para que se preserve la humanidad, ¿verdad?, para que detenga ese proceso en el cual pues las cosas se van destruyendo, van pudriéndose. Y para que la sal preserve los alimentos, ¿verdad?, pues hay algo muy necesario, y es que esté en contacto directo con los alimentos. Eso es bastante obvio, ¿verdad? Para que funcione, pues hay que rociar de sal aquellos alimentos que queremos que no entren en descomposición. Y en nuestro caso, pues se refiere a que tenemos que involucrarnos con el mundo. Tenemos que involucrarnos con las personas de este mundo. No quiere decir que andemos en bares, en cantinas, directamente involucrados en las cosas que se hacen en este mundo y que son pecaminosas. No me estoy refiriendo a esto, ¿verdad?, sino que cuando estamos en un ambiente que podremos llamar neutro, como es el trabajo, la escuela, o ir al supermercado, ¿verdad?, practicar algún deporte, qué sé yo, ¿verdad?, todas las cosas que nosotros
hacemos, ¿verdad? Y en las cuales tenemos contacto con nuestros semejantes. Pero, ¿quién quiere como sal ser puesto en carne que se está pudriendo, ¿verdad? O sea, pues es algo que es desagradable, ¿verdad? Ni ninguno de nosotros quisiéramos estar en esas circunstancias, ¿verdad? De hecho, nosotros evitamos las circunstancias desagradables. Tratamos de no estar en ellas, ¿verdad? Pero aunque sean desagradables, a veces Dios nos pone ahí, en circunstancias difíciles, en circunstancias muy desagradables, para preservar, lo que se está echando a perder. Hace algunos meses les comentaba acerca de la escuela de Angie, mi hija, ¿verdad? Que cuando hace 2 años, pues ya pasaron más de un año y medio, cuando estaba terminando su año anterior, el que acaba de cursar, estaban en una prueba que era la prueba final. Y entonces el director de la escuela estaba cubriendo a el maestro que le tocaba. Y entonces él, haciendo la prueba, se salió y dijo: ahorita regreso. Entonces salió y todos los alumnos, o la mayoría de ellos, empezó a copiarse, a decirse las respuestas. Y entonces, cuando estuvo pasando eso, Angie se tapó los oídos para no escuchar la respuesta. Y entonces, cuando me estaba platicando eso, yo no le comentaba nada en ese momento, pero pues se me hizo, o sea, me lo imaginé la escena, ¿verdad? Pero dije, o sea, pues qué bueno que lo hiciste, ¿verdad? Creo que fue una buena reacción. Y mi reacción inicial, pues fue negativa, ¿verdad? Decía, qué mal ejemplo, ¿verdad? De la escuela, que saben que los niños tienen problemas y se copian y se pasan cosas, y el director se sale a la hora de la prueba final, ¿no? O sea, pues les está poniendo ahí la tentación. Y entonces, le decía, mi reacción inicial fue negativa, ¿verdad? Pensando en que pues le estaban dando un mal ejemplo en una escuela donde pusimos a Angie pensando que iba a recibir mejores ejemplos, ¿verdad? Pero lo que no había recapacitado, y que hasta ahorita recapacité, ¿verdad? Fue que Angie era ese granito de sal que estaba ahí, ¿verdad? Para preservar, para detener la corrupción, para que ellos se dieran cuenta que no es correcto, que hay alguien que no hace eso. Porque cuando los demás empiezan a hacerlo, es fácil que nosotros lo hagamos. Ahorita, en estos tiempos, en San Francisco acaban de cambiar a los abogados, al abogado de la ciudad, porque las personas cometían crímenes y él no les hacía nada. O sea, los metían a la cárcel, al siguiente día los dejaba libres. Les volvían a cometer un crimen, al día siguiente los volvían a traer a la cárcel y los volvía a dejar libres. Y entonces llegó a ser tanto, ahora sí que la corrupción en esa ciudad, que había una persona que diario entraba a una farmacia, agarraba lo que quería y salía con su bolsa. Y no le podían hacer nada. Y entonces, así continuó. Y imagínense estar así en un lugar donde todo el mundo empezara a decir, oye, pues a lo mejor yo también voy a agarrar una cosita, ¿verdad? Y al ratito, estamos en la caja para pagar algo y todas las personas se van saliendo, ¿verdad? Sin pagar nada. O sea, la gente tiende a decir, bueno, pues a lo mejor, ¿para qué pago yo, verdad? Si a nadie le están cobrando. O sea, cuando vemos que alguien está haciendo lo correcto y está pagando, todos los demás que están a su alrededor y que lo están viendo, pues hace que sus conciencias se despierten, ¿verdad? Y entonces piensen en las cosas que se están haciendo. Gracias a Dios porque, aunque se desanimó, ¿verdad? En otras ocasiones,
pues ella no dejó de poner su mejor esfuerzo en hacer las cosas bien, ¿verdad? Y entonces creo que en ese sentido, pues yo creo que fue en realidad una buena experiencia para ella, ¿verdad? Para que ella encontrara un momento en el cual la gente no hacía lo correcto y ella se mantuviera haciendo lo correcto, ¿verdad? Gracias a Dios, porque eso le va a pasar, esas experiencias las va a seguir teniendo, porque entre más grandes seamos, entre más grandes seamos de edad, vamos a estar pasando cosas fuera de nuestros padres, ¿verdad? Fuera de nuestra familia, y las vamos a estar haciendo solos, ¿verdad? Y bueno, pues deseo que ella pueda permanecer así, ¿verdad? Como todos nosotros, ¿verdad? Porque Jesucristo pues nos ha dicho, ¿verdad?, que nosotros somos la sal de la tierra. De hecho, hoy en día, en los movimientos, especialmente políticos, ¿verdad?, se usa comúnmente las palabras liberal, ¿verdad?, o conservador, ¿verdad? Y entonces muchas personas pues empiezan a pensar, bueno, conservador de qué, ¿verdad? A veces nosotros mismos nos etiquetamos, ¿verdad? Y pensamos de nosotros mismos como algunas de esas personas pues ponen en dos rubros, ¿verdad? Entonces nos identificamos con uno, pero nosotros siempre debemos de tener cuidado con esto, ¿verdad? Porque lo que nos debe identificar pues es lo que la palabra de Dios nos dice, no lo que otras personas pues nos están etiquetando, ¿verdad? De hecho, aquellos que se autollaman, ¿verdad?, o se dicen que son conservadores, pues hay muchas cosas que se les critica, ¿verdad? Y entonces se dice que los conservadores son personas que se hacen de la vista gorda, ¿verdad? Entonces que no ponen atención, por ejemplo, en el sexo fuera del matrimonio. Es algo que no lo toman en cuenta ya, que las mentiras es algo que las dicen con mucha facilidad. Los divorcios son cosas que los mismos que se dicen conservadores pues caen, ¿verdad?, en estas prácticas. Malas palabras, ¿verdad?, celos, envidias, malos deseos. Pero una palabra tal vez más adecuada para nosotros, ¿verdad?, debe de ser que debemos ser personas que somos preservadores de los estándares de Dios, ¿verdad? Porque a eso nos ha llamado Dios, ¿verdad? A preservar en lo que Él nos ha dado, ¿verdad? Porque debemos de tener contacto, ¿verdad?, para poder ser preservadores ante los demás en esta sociedad, ¿verdad?, en la que formamos parte. O sea, deben de ver los demás la manera que nosotros pensamos y la manera que nosotros actuamos. De hecho, hay muchas influencias, ¿verdad?, en este mundo y muchas fuentes de corrupción también, las cuales con nosotros como cristianos y como la sal de este mundo, pues debemos de contrarrestar. ¿Te has dado cuenta que cuando una fruta se empieza o una pieza de pan se empieza a echar a perder, se empieza a llenar de hongos, ¿verdad?, y de moho, ¿verdad? La que está más cerca es la que se empieza a echar a perder también, ¿verdad? La contagia con mucha facilidad. Cuando se están tocando físicamente, ¿verdad?, las frutas, y una se echa a perder, la otra con más facilidad se echa a perder, ¿verdad? Entonces, esto es algo que en el mundo de una manera natural también sucede, ¿verdad? Cuando vienen malas influencias, cuando vienen fuentes de corrupción, entonces aquellos que están cerca, aquellos que están recibiendo la instrucción de estas cosas, pues son aquellos que son ganados, ¿verdad?, por estas fuentes de corrupción, y entonces las toman para sí, ¿verdad?, y las hacen suyas. Nosotros somos la sal, por lo tanto, pues debemos decir no a las influencias, ¿verdad?, o a las fuentes de corrupción de tal manera como actúa la sal, ¿verdad?, que en la presencia nuestra la corrupción se detenga, ¿verdad?, no avance. De hecho, en el principio,
si nos vamos al libro de Génesis, donde se nos narra la creación, vemos que todas las cosas fueron creadas, dice la Escritura, dice, por la palabra de Dios. Y todas las cosas que Dios creó fueron perfectas, fueron limpias, fueron puras, ¿verdad? Y entonces vemos la creación. Y en el capítulo 3 se nos narra la corrupción, ¿verdad? Como consecuencia del pecado. Vino la creación, pero llegó la corrupción y entonces cambió todo, ¿verdad? Por eso nos dice en el capítulo 3, ¿verdad? Dice, la Escritura dice, la mujer respondió a la serpiente, dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocarás para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. En el momento que se cuestiona la veracidad de lo que Dios dice y se actúa en contra de lo que Dios dice, entonces hay corrupción. Cualquier cosa que se aparte de la verdad de Dios, ¿verdad?, va a traer corrupción al hombre, ¿verdad? Por eso vivimos y cada vez más la palabra de Dios no se toma en cuenta, ¿verdad?, en la sociedad. Por lo tanto, pues la corrupción incrementa, ¿verdad?, crece, se empeora. El Señor Jesucristo nos muestra, ¿verdad?, o es un buen ejemplo de cómo debemos actuar ante tal corrupción, ¿verdad? Por eso en Lucas capítulo 19, versículos 15 al 17, es un pasaje que tal vez podemos ver y nos podremos dar cuenta que es algo que para las personas que vivían en el tiempo de Jesucristo, esto no les despertaba la conciencia, no tenían ningún problema al ver esta situación que se estaba dando, ¿verdad? Pero Jesús, que tenía el conocimiento de Dios y que sabía lo que Dios había dicho, quería regresar, ¿verdad?, a ese reconocimiento. Se había dado cuenta que se había corrompido, ¿verdad?, la enseñanza de Dios, y entonces él quiso regresar a lo correcto, ¿verdad? Y en el pasaje dice, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. O sea, el propósito del templo era exclusivo como un lugar de oración. Así lo había dicho Dios. Pero con el tiempo, el uso del templo cambió, ¿verdad? Y se mezcló con un mercado. Esto es la corrupción, ¿verdad? Pero fíjense, Jesús la señala y la condena, ¿verdad? Y entonces podemos aprender de él las cosas que suceden en este mundo y que vemos que están mal, y la actitud que nosotros debemos de tener, ¿verdad?, ante semejantes ejemplos, ¿verdad? Hoy en día es más notorio, ¿verdad?, que las instituciones que Dios creó, el hombre las ha corrompido, como lo es el matrimonio, las relaciones matrimoniales, el rol del hombre y de la mujer, se han corrompido completamente, porque dejaron la enseñanza de Dios, ¿verdad?, y la cuestionaron, ¿verdad? Como le dijo la serpiente a Eva, ¿verdad?, no moriréis. Igual en estos casos, ¿verdad?, dijeron, ¿por qué no, verdad? ¿Por qué no? Si se aman,
Entonces, siempre hay muchos argumentos, ¿verdad? Pero cualquier argumento que vaya en contra de la palabra de Dios, entonces traerá al mundo pudrición, ¿verdad? Traerá al mundo, pues, el que las cosas se descompongan y empeoren, como lo vemos hoy en día, ¿verdad? Estamos actuando nosotros como preservativos ante la sociedad, estamos actuando como la sal, ¿verdad? Puedes hacer más de lo que te imaginas. Si solo esparces un poco de ti, ¿verdad?, ante los demás, un poco de sal en la carne que se está echando a perder, para prevenir que eso suceda, ¿verdad? No calles, no temas, ¿verdad? Tenemos una influencia donde quiera que vayamos, porque somos la sal, como el Señor Jesucristo nos dice, ¿verdad? Quiero decirte también, no debemos de ignorar que la sal pica, ¿verdad?, o produce ardor en las llagas. En términos prácticos, ¿verdad?, la sal debe de remorder la conciencia de los hombres. Una sociedad llena de heridas y llagas no toma bien las cosas cuando se le esparce sal sobre ella. Les ofende, ¿verdad?, les molesta. Esto no nos debe de sorprender. Condenar el pecado y no solaparlo va a ofender a los hombres, va a molestar a los agentes de inmoralidad. Pero hoy en día, ¿verdad?, en muchos lugares se trata de tener o de crear un tipo de cristiano moderno que no ofende, ¿verdad?, y que por lo tanto no es efectivo. No ofende, pero no preserva, ¿verdad? La gente que se detiene a hacer o decir cosas cuando nos encontramos ahí es porque su conciencia, ¿verdad?, le está delatando. Debemos de ser personas, ¿verdad?, que cuando estemos nosotros presentes, las personas que están a nuestro alrededor se detengan de decir cosas, tal vez cambien su vocabulario, cambien lo que están haciendo, ¿verdad?, porque nos encontramos ahí, ¿verdad?, porque estamos siendo sal. Pero cuando alguien vive su vida igual, estando tú o no, haciendo y cometiendo pecados, y no hay ningún efecto de tu vida en ellos, entonces pues estaríamos fracasando, ¿verdad? Estaremos nosotros pues pasando desapercibidos. No estaríamos funcionando como lo que somos, ¿verdad?, como la sal de la tierra. Bueno, creo que al igual que todos ustedes, ¿verdad?, a todos nos gusta que hablen bien de nosotros. No me gusta cuando hablan mal de mí, ¿verdad?, aunque mientan, ¿verdad? Pues de todos modos, no nos gusta eso, no nos gusta la crítica. Pero fíjese, en este mismo pasaje, en el versículo anterior, en Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Cuánta persecución has pasado por Cristo, ¿verdad? ¿Has soportado por Él? ¿Has soportado persecución por causa de Cristo? Porque la Escritura dice, ¿verdad?, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El Señor Jesucristo lo dijo, pero no te preocupes. Dice Jesús: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Por qué somos la sal de la tierra? Vimos la parte más importante, ¿verdad?, para preservar, pero también, en segundo lugar, por las propiedades que tiene la sal como sazonador.
Bueno, la función más común de la sal, aún en nuestros días, es darle sabor a los alimentos o sazonar los alimentos, ¿verdad? No solo la sal da sabor, sino que en cantidades pequeñas intensifica los sabores naturales de las cosas, aún las cosas dulces. Se ha aprendido acerca de esto, ¿verdad? También contrarresta, o al mismo tiempo contrarresta la sal, los sabores amargos. O sea, hace que los alimentos con carbohidratos como el pan, que por sí solo es insípido, sepa muy sabroso, ¿verdad? Y también ayuda a enriquecer los sabores naturales de los otros alimentos, ¿verdad? Y entonces la sal es algo muy importante en los alimentos, ¿verdad? Podemos decir que la sal es el mejor compañero de los alimentos. Eleva el sabor de los alimentos sin alterarlos. El sabor, pues sabemos que viene de una combinación del gusto y del olfato, ¿verdad? Las dos cosas pues tienen que ver con el sabor de las cosas. Y de manera natural, pues ahí leía, ¿verdad?, que la sal inhibe los sabores desagradables y a la vez amplifica los aromas naturales de los alimentos. En otras palabras, hace que las cosas sepan mejor, ¿verdad? ¿Has probado un huevo o un guacamole sin sal? ¿Verdad? Podemos ahí haciendo un guacamole, ¿verdad? Hacemos nuestro guacamole, partimos cebollas muy chiquitas, le echamos limón y entonces la próxima vez que hagas un guacamole, haz estas tres cosas y detente y prueba el guacamole. Y la verdad es que tiene un sabor bien raro, ¿verdad? Pero le echamos sal y entonces todo cambia, ¿verdad? Le da un sabor riquísimo al guacamole, ¿verdad? La sal es un gusto, ¿verdad?, del cual desafortunadamente hoy en día abusamos con mucha frecuencia y que está en muchos alimentos, ¿verdad?, porque es un buen preservador, ¿verdad? Sin la sal, la comida sabe desabrida, ¿verdad?, o amarga. Y la vida en este mundo así es. Cada día se cometen 132 suicidios. Y nuestros datos son de Estados Unidos porque es donde normalmente tienen mejor información sobre esto. Pero ¿sabías tú que por cada suicidio existen 25 intentos fallidos de suicidio? Quiere decir que 3,300 personas por día intentan suicidarse y 132 lo cumplen, ¿verdad?, o lo logran. Más de 1.2 millones de personas al año que tratan de suicidarse. Cada 40 segundos, ¿verdad?, una persona se suicida y cada 60 se le quita la vida, ¿verdad? Ni siquiera es ella la que quiso hacer eso, ¿verdad? Vivimos en un mundo sin esperanza. La gente vive con temor. Está llena de incertidumbre. Pero la sal, ¿verdad?, la comida, como la vida, ¿verdad?, en la presencia de la sal, sabe mejor. La vida en la sociedad actual, en presencia de un cristiano, debe ser mejor. Nuestra vida debe de reflejar verdadera esperanza, amor, gratitud, humildad, misericordia. Cosas que no solo nos benefician, ¿verdad?, a nosotros, sino que benefician a todos aquellos que están a nuestro alrededor, a todos aquellos con los cuales pues nosotros tenemos algún tipo de contacto. Características que no se pueden comprar con dinero, ¿verdad?, o por el poder, o que se dan aún en la escasez, en el dolor,
en las enfermedades, en las dificultades. ¿Con cuántas personas que no son cristianas tenemos algún tipo de contacto social? No debemos buscar nuestra satisfacción, ¿verdad?, por causa de su compañía, porque no la pueden proveer ellos. Pero vamos al mundo nosotros con un propósito, ¿verdad?, como preservadores, para sazonar también la vida de aquellos que nos rodean. La sociedad nos está viendo. Alguna vez les he contado, ¿verdad?, acerca del cuadro que me dio Héctor, ¿verdad?, un cuadro que un amigo suyo lo pintó, se lo regaló y estuvo en la sala de su casa por muchos años, ¿verdad? Y cuando se cambiaron de ciudad, ya hace muchos años también, les ayudamos a empacar y recuerdo que su familia no quería llevarse el cuadro porque todos los días lo veían, ¿verdad? Entonces decían, no, ese cuadro ya no, ¿verdad? Y entonces me lo terminó regalando. A mí sí me gustó, me lo terminó regalando y estoy esperando el momento en que él se esté de acuerdo con colgarlo en nuestra casa, ¿verdad? Entonces ahí está el cuadro, está listo, lo tengo bien guardado, ¿verdad?, protegido, y el cuadro es una pintura de un árbol grande, ¿verdad?, que refleja la cara de un rostro humano y tiene su mirada puesta en una persona que va por un camino, ¿verdad? Y este rostro humano, pues el hombre que la pintó, pues lo pintó pues diciendo que era la sociedad, ¿verdad? Y la sociedad, la cual tiene su vista en el cristiano, que ve todo lo que está haciendo. Y la verdad es que la gente nos está observando, especialmente en el momento que tú te identificas como cristiano. La gente te va a ver y te va a juzgar. Vosotros, dice Jesucristo, sois la sal de la tierra. Poseemos la capacidad de influenciar al mundo, la vida de los que nos rodean, ya sea en el trabajo, en la escuela, en la convivencia familiar, cuando vamos a las plazas, ¿verdad?, de compras, cualquier ambiente en el que nos encontremos. Añade sabor a todo aquello con lo cual entras en contacto, ¿verdad?, mostrando con tu vida que existe algo mejor, que no se necesita alcohol para pasarla bien, que el dinero no lo es todo, que se puede tener gozo en medio de las dificultades, que se puede tener paz en medio de las tormentas y del dolor. Y entonces estaremos funcionando, ¿verdad?, como la sal que somos. En último lugar, ¿por qué somos la sal de la tierra? Por la capacidad que tiene la sal de producir sed. Y hace menos de un año, cambiando ahí de canales, la televisión, cambiando de canales, me topé con un video que había sido usado hace mucho tiempo en una predicación, pero recordaba muy bien la predicación y entonces recordaba muy bien de lo que se trataba, pero vi el video y dije, ¿cuáles son qué raro que estén pasando este video? Entonces me quedé a ver. Y entonces, para resumirles, ¿verdad?, un hombre en África atrapó un mono, ¿verdad?, un changuito, ¿verdad?, un mono no, un changuito, y entonces lo amarró, ¿verdad?, y entonces le dio sal. Y entonces el hombre, después de haber hecho esto, lo dejó todo un día amarrado, ¿verdad?, y al día siguiente lo soltó. Y el mono enseguida se lanzó corriendo hacia el lugar donde había agua para satisfacer
su sed. Y entonces el hombre lo fue siguiendo al mono, y entonces encontró el brote de agua, ¿verdad? Que estaba escondido allí en el desierto, ¿verdad? Eso sucedió en África, no son lugares donde abunde el agua, ¿verdad? Entonces, este hombre de esta manera pudo encontrar agua, ¿verdad? Con mucha facilidad. El hombre lo sigue, ¿verdad? Y encuentra el brote de agua que sin la ayuda del mono, pues no lo hubiera podido encontrar, ¿verdad? Nosotros somos la sal de la tierra, ¿verdad? Y entonces la sal pues tiene esa capacidad de producir sed, ¿verdad? Y esta sal sí habla, ¿verdad? Sí puede decir dónde se encuentra el agua viva, ¿verdad? Cuando comemos algo con un alto contenido de sal, pues la verdad es que nos da sed. ¿Te has dado cuenta la sed que te da, verdad? Después de comer tal vez cacahuates con limón y chile y sal, ¿verdad? A mí me encantan, pero siempre que los como, pues termino tomándome algo de alguna bebida, ¿verdad? Y entonces debemos nosotros ser como esa sal, ¿verdad? Que cuando la gente entre en trato directo con nosotros, les produzca sed de aquello que nosotros tenemos, de aquel a quien nosotros servimos. La sed, investigando un poquito esto, ¿verdad?, es producida por los riñones, ¿verdad? Y entonces el riñón produce una enzima, estaba leyendo que provoca la sed, provoca que tu boca se seque. Y entonces, cuando tu boca está seca, se vuelve esto en un gran distractor de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Nos quita, tal vez estábamos metidos en algo, pero el tener la boca seca nos distrae tanto que no podemos continuar haciendo aquello que estamos haciendo, porque la necesidad del agua toma más importancia. Y entonces buscamos, pues, tomar agua, ¿verdad?, para poder quitarlos lo seco de la boca, ¿verdad? La sed te forza a darle prioridad a tu necesidad de agua. Y esto, pues, es lo que produce una vida, ¿verdad?, cristiana, y que debe de producir en las otras personas, ¿verdad? No necesitamos conocer con detalle o cada detalle de la Biblia. No necesitamos contestar todas las preguntas que la gente nos haga. Necesitamos dar testimonio de lo que éramos antes de Cristo, cómo lo conocimos y cómo nos transformó. Y esto debe de producir sed en los hombres, ¿verdad?, de querer tener aquello que nosotros tengamos o tenemos. Esa sed que producimos en la vida de aquellos que están a nuestro alrededor solo puede satisfacerse, ¿verdad?, con Cristo. El mismo Señor Jesucristo lo dijo, ¿verdad? En Juan capítulo 4, versículos 4 al 15 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Los cristianos debemos hacer que el mundo tenga sed del agua viva, ¿verdad? Sedientos de conocer aquello que nosotros tenemos, a Cristo. Debemos de manera natural hacer que la gente se sienta sedienta por esta agua, que piensen, ¿verdad?, y que a veces nos puedan decir, ¿verdad?, no sé lo que tienes, ¿verdad?, pero lo que sea, yo también lo quiero, ¿verdad? Yo quiero aquello que tú tienes. Pero para terminar, existe también una advertencia. Dice el Señor Jesucristo, después de que les dice que son la sal de la tierra, dice: pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres.
Bueno, la sal es un compuesto, ¿verdad? Es un compuesto de dos elementos que existen en la tierra o en el mundo: el sodio y el cloro, ¿verdad? Que forman el cloruro de sodio. Cada elemento por sí solo es muy diferente al compuesto de los dos. El cloro es un agente de limpieza muy profundo. Y también, pues tenemos que tener cuidado con él, ¿verdad? Porque irrita, porque limpia profundamente, ¿verdad? Y si lo tocamos, nos quema nuestra mano, ¿verdad? Porque mata todo lo que está ahí. Y el sodio es un metal blando, ¿verdad? De color plateado, que si tú lo echas al agua, reacciona de una manera violenta, ¿verdad? Explota en la presencia del agua, es inestable. Pero cuando estos dos elementos se unen, forman un compuesto, ¿verdad? Que acabamos de decir, ¿verdad? Es que forman la sal, ¿verdad? El cloruro de sodio, o la sal de mesa, como le conocemos, ¿verdad? Jesús no especificó a qué se refería cuando habló de la sal, ¿verdad? Así es que, pues nosotros, pues debemos de por eso buscar cosas que sean análogas y que sean conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Para poder identificarnos con la sal y poder actuar como la sal es, ¿verdad? Pero podemos decir que aquellos que Jesús llama la sal en este mundo son un compuesto formado por sí mismos, unidos en lo individual con el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Somos un compuesto. La Biblia nos enseña esta verdad. De hecho, hablando del Espíritu Santo, hablando de la función del Espíritu Santo, nos dice la Escritura, y en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 6 al 7, dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y bueno, este pasaje no nos dice y no señala al Espíritu Santo, ¿verdad? Como aquel que lo está deteniendo, ¿verdad? Y que será quitado del medio, pero sabemos nosotros, a través de otros pasajes de la Escritura, acerca de cosas que menciona aquí, y que nosotros podemos darnos cuenta que el Espíritu Santo un día se irá, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo está en este mundo con una misión, ¿verdad? Con un propósito. Nos enseña la Escritura en Juan capítulo 16, versículo 8, dijo el Señor Jesucristo: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ese es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de los hombres, ¿verdad? Y vemos también, nos señala el apóstol Pablo, que el Espíritu Santo también vive en cada creyente, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, les hace una pregunta: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y en Juan capítulo 14, versículos 16 al 17, dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Ahí está, ¿verdad? Con nosotros. El Espíritu Santo es el agente, ¿verdad? De limpieza. Es el agente en el cual la corrupción, pues le tiene la corrupción, ¿verdad? En la vida de los hombres. La sal, como vimos, ¿verdad? O como sabemos también muchos de nosotros,
no pierde sus propiedades de salar las cosas, ¿verdad? Pero sí puede la sal contaminarse y perder su capacidad de sazonar. Cuando se contamina, pierde esa capacidad de sazonar, ¿verdad? Y entonces cuando ya no, la sal no sazona, pues ¿para qué la queremos, verdad? La hacemos a un lado, la ignoramos. Lo que contamina al hombre, sabemos que es el pecado. Este destruye la vida de todos los hombres. Cuando la sal deja de salar las cosas, es porque se ha contaminado, ¿verdad? Les decía, y contiene impurezas químicas. Pero en cuanto a nosotros, cuando permitimos que el pecado entre en nuestras vidas y la influencia del mundo nos contamine, entonces terminamos siendo así, ¿verdad? Terminamos contaminándonos y nos hacemos inefectivos. Cuando la sal pierde su efectividad, pues los hombres la ignoran. No les sirve de nada, ¿verdad? Deja de ser útil para ellos. Porque el Espíritu Santo es el agente de cambio, ¿verdad? Que existe. Cuando el Espíritu Santo no nos está controlando, perdemos nuestra efectividad como sal de este mundo. Y ser sal nos habla de tener un propósito, de ser la sal de la tierra. Pero si tú no estás preservando del mal, preservando de las malas influencias, ¿verdad? De contaminarse a los que están a tu alrededor, si tú no le estás dando sazón, ¿verdad?, a la vida de aquellos que te ven, si tú no estás produciendo sed en los demás, entonces tu propósito se ha perdido. Pero nosotros ya somos la sal de la tierra. Y nuestro deber es serlo, ¿verdad? Manifestarnos. ¿Cómo? Pues siguiendo al Señor, ¿verdad? Obedeciéndolo, dejando que el Espíritu Santo obre a través de nuestras vidas y podamos manifestar esta verdad en nuestra vida, ¿verdad? Y que se manifieste obviamente a aquellos que están a nuestro alrededor. Muy bien, que Dios les bendiga.